El territorio maya abarca cuando menos 400.000 kilómetros cuadrados y corresponde a los hoy estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, gran parte de Tabasco, la mitad de Chiapas, así como los países de Guatemala y Belice y los extremos occidentales de Honduras y El Salvador. Sus características geográficas permiten determinar tres áreas: la meridional, la central y la septentrional, cuyo desarrollo histórico y cultural ofrece marcadas diferencias, en parte debidas al factor geográfico. El área meridional la constituyen las tierras altas de Guatemala y El Salvador, así como el litoral del Pacífico. Los altos gozan de clima templado en verano, frío y seco en invierno, con una larga estación lluviosa. El área central comprende el norte de Guatemala, parte de Tabasco, el sur de Campeche y Quintana Roo, así como Belice y el occidente de Honduras, y abarca la vertiente septentrional de las serranías y tierras bajas surcadas por las cadenas de colinas. La atraviesan numerosos y caudalosos ríos, como el Usumacinta y sus afluentes, el Grijalva, Candelaria, Hondo y Motagua, además de numerosos lagos, lagunas y zonas pantanosas que completan su hidrografía. El área septentrional cubre la mitad norte de la península de Yucatán, es decir, el estado del mismo nombre y la mayor parte de Campeche y Quintana Roo. La constituyen tierras bajas atravesadas de este a oeste por cadenas de colinas. Solo la recorren tres pequeños ríos: el Chopotón, Lagartos y el Xelha. Esta tiene pocos lagos y lagunas. Después de un prolongado periodo de economía recolectora, cazadora y pescadora, los pueblos se iniciaron en la vida agrícola. El sitio más antiguo conocido en el área maya es La Victoria, ubicado sobre la costa guatemalteca del Pacífico. Se trata de una pequeña aldea con escasa población, cuyo nivel tecnológico era rudimentario y de economía de autosuficiencia, sin más organización social que la familia. Sus creencias eran de carácter animista. Practicaban ritos mágicos para obtener buenas cosechas y rendían un culto sencillo a los muertos. Las fuerzas productivas aumentaron durante este periodo, más por el crecimiento demográfico que por avances tecnológicos. Es probable que el cultivo del maíz, por el simple hecho genético de su persistencia, y con otras plantas y tubérculos en tierras bajas, más los frutos de la caza, pesca y recolección, la población contaba con alimentos suficientes para su incremento y la creación de muchos sitios, en un inmenso territorio originalmente poco poblado. La estructura social se había vuelto más compleja al separarse de la población un grupo que pretendía poseer poderes sobrenaturales para dedicarse a actividades mágicas en beneficio de la credo y la población. La mayor concentración urbana en los pueblos y aldeas determinó que se construyera en cada uno algún local para tales actividades, embrión de lo que más tarde sería el centro ceremonial, y que consistía en una choza mayor que las demás y edificada sobre una plataforma. Durante este periodo llegaron al área maya grupos portadores de una cultura establecida en la costa del Golfo Atlántico, que se difundió pasando por Oaxaca hasta el litoral del Pacífico y los altos de Guatemala. La cultura conocida como el Meca. Estos grupos dominaron en el área meridional y aportaron nuevos conocimientos como el calendario, una incipiente escritura, la deidad del jaguar y la práctica de esculpir cabezas colosales.
Aparentemente sin adelantos tecnológicos, la población siguió incrementándose y ocupó mayor extensión territorial. La diferenciación social fue precisándose y el grupo que en su origen fue de magos y hechiceros se había vuelto una clase superior que asumió la organización de las fuerzas productivas, la distribución de los bienes y el control político y religioso. Su función no era solamente la de intermediarios con las fuerzas naturales y las deidades, sino también de dominio y explotación. Los centros ceremoniales fueron integrándose y las chozas templos se edificaron sobre las pirámides. Esculturas monumentales, tales como estelas y altares, representaban a los dioses y a sus representantes humanos. En Zapa se muestra la transición entre las culturas olmeca y maya. Algunos centros florecieron sobre la costa del Pacífico y el Alto de Guatemala. La élite dirigente mandaba hacer esculturas en su honor y ordenaba ricas ofrendas para los funerales. La choza dejó lugar a una construcción con muros de mampostería y que conservaba el techo de palmas. Ticay y Huaxatún florecieron en el Petén, Civilchaltún, Tacancet y Maní en Yucatán. El proceso de formación de los centros ceremoniales se impulsó más en este periodo, aumentando en número e importancia. La estratificación social se acentuó como lo revelan las estelas donde se exalta el poder de los gobernantes. La cultura maya había llegado a su cristalización como culminación de un proceso iniciado y en desarrollo durante los periodos anteriores. La agricultura había progresado en algunas regiones gracias al uso de terrazas de cultivo y canales de riego para aumentar la superficie cultivable, aunque fundamentalmente el utillaje seguía siendo el mismo que 2000 años antes. La explosión demográfica que se registra en este periodo se refleja en la fuerte expansión de los centros habitables y el crecimiento de los que ya existían. El comercio interno y externo contribuyó al impulso económico. Sin embargo, los avances tecnológicos se orientaron más hacia la satisfacción de la clase dirigente que hacia el beneficio popular. En la arquitectura, el uso de la bóveda se limitó a los centros ceremoniales y lo mismo ocurrió con las demás artes. Los éxitos intelectuales, llámese la astronomía, las matemáticas, el calendario y la escritura, se volvieron armas de poder para la minoría dominante. Esta integraría una teocracia que en lo religioso y en lo civil estaban íntimamente ligados. Teocracia sostenida gracias a los excedentes producidos por la clase trabajadora. Grandes centros florecieron entonces, y no todos gobernados por señores mayas, puesto a que en el área meridional Caminayuyú prosperaba bajo la dominación teotihuacana. Los centros ceremoniales se llenaron de pirámides, templos, palacios, numerosos monumentos de piedra y pinturas murales que glorificaban a los dirigentes. Lo mismo en el área central que en el área septentrional. En este periodo, el desarrollo de las fuerzas productivas llegó a su máximo, tanto en el crecimiento demográfico como en la extensión territorial cultivable y en la explotación de la naturaleza. Este desarrollo estaba completado por una explotación del trabajo humano llevada hacia su límite. Los centros ceremoniales significaban el mayor despilfarro de las fuerzas productivas. Millares de edificios distribuidos en centenares de sitios en toda la extensión del área maya reflejaban claramente la situación. La explotación inhumana de la población, el beneficio de la élite aristocrática y sacerdotal. Todos los excedentes de producción y todas las actividades creadoras se canalizaban hacia ella. Para lograrlo, se necesitaba una organización centralizada, la que, a través de una ramificación burocrática, se imponía hasta los centros menores más alejados. El poder estaría dividido para un mejor funcionamiento entre jefes civiles y sacerdotes, todos ellos miembros de la nobleza
y fuertemente integrados en un poderoso haz de jerarcas que controlaban las actividades productivas y las obras públicas y suntuarias, así como la vida material y espiritual de toda la población. Pero este apogeo de una brillante civilización iba a determinar en el área central su propio colapso. Para explicarlo se han sugerido numerosos fenómenos naturales, cambios climáticos, terremotos, plagas y epidemias que produjeron el abandono de los sitios, el agotamiento del suelo por el sistema de roza y quema, la decadencia intelectual propia de toda civilización que ha cumplido su ciclo, así como la invasión de grupos portadores de una cultura no maya. Creemos que el colapso tuvo diferentes causas, pero que fundamentalmente se debía a las contradicciones inherentes a la sociedad, a las relaciones antagónicas que regían entre sus miembros y, en una última instancia, al sistema tributario de su modo de producción. Nuestras conclusiones se basan en las siguientes premisas. El cese de las actividades culturales que ordenaban los gobernantes en beneficio propio y la ocupación de los centros ceremoniales por la población campesina. Se ha comprobado la invasión de algunos centros por extranjeros que, a veces, pudieron sustituir a los jefes mayas. Tal es el caso de Palenque y Ceibal. Pero su presencia en el área central no fue duradera y no lograron prolongar la vida cultural más que por un tiempo corto. La casa dominante indudablemente fue aniquilada. Las actividades culturales cesaron y los pueblos, carentes de dirigentes aptos, apenas pudieron sobrevivir en un medio natural hostil. Habían tratado en vano de resolver el antagonismo causado por la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, sublevándose y aniquilando a los señores y sacerdotes. Pero, incapaces de organizar un nuevo sistema, se limitaron a ocupar los edificios destinados al culto y a la residencia de los dirigentes, y volvieron al régimen que había surgido durante el preclásico inferior. Sobrevivieron así, diezmados por las difíciles condiciones de vida, hasta que llegó la conquista española, con una economía de autosuficiencia y un sistema social comunitario y un muy bajo nivel cultural. Pero si la civilización maya había llegado a su ocaso en el área central a principios del siglo X, en las demás áreas, como los altos de Guatemala y el norte de Yucatán, los invasores procedentes de la frontera occidental y del altiplano mexicano crearon una cultura híbrida, maya y náhuatl. Los primeros en llegar a Yucatán fueron los chontales o putunes, que al final del periodo clásico habían penetrado hasta el Petén. Siguieron los ixaes, también de origen chontal, que arribaron a la costa oriental por vía marítima. Luego vinieron los iúes y finalmente otra oleada dirigida por el jefe y sacerdote tolteca Quetzalcóatl, expulsado de Tula en el 987 de nuestra era y convertido en Kukulcán. La producción artesanal, la extracción de sal, la producción de miel, copal, algodón y cacao se incrementaron para surtir el mercado exterior. Los grandes mercaderes estaban muy ligados a la nobleza o formaban parte de ella. Yucatán conoció entonces un extraordinario auge cultural, principalmente Chichén Itzá. Nuevas normas modificaron los conceptos religiosos y las expresiones estéticas. La presión sobre la clase productora debió aumentar, ejercida ahora por el militarismo, coludido con el sacerdocio, la aristocracia y los mercaderes.
el pueblo probablemente quedó más explotado que en los tiempos anteriores. La contradicción de las fuerzas productivas y las relaciones de producción se agravó, y es muy posible que el trágico final de Chichén Itzá, ocurrido en el 1250 de nuestra era, no haya sido causado solo por las rivalidades con Mayapán, sino también por algún movimiento de violencia como el que causó el colapso en el área central. Este último periodo de la historia maya muestra la desintegración económica, política y cultural de la sociedad. Mayapán dominaba en el norte de Yucatán y desarrolló un intenso comercio con Centroamérica a través de puertos de intercambio escalonados sobre la costa oriental de la península. Pero la estructura socioeconómica se agrietaba, en gran parte por causa de las luchas que estallaron entre diferentes estados. Las tierras comunales habían pasado en cierto grado a los jefes guerreros y a los mercaderes. El clima bélico obligó a construir murallas alrededor de los centros ceremoniales, como en Mayapán y Tulum. En los Altos de Guatemala, donde había ocurrido un proceso semejante, se escogieron las cimas de las montañas, así como lugares que eran naturalmente protegidos de los invasores por ríos y barrancas. La decadencia cultural que mencionamos antes se derivó de las preocupaciones por las guerras entre cacicazgos y de sus funestas consecuencias. Las contradicciones del sistema, agravadas por el militarismo, la presión mercantil, iban a producir otro intento de sublevación por parte de los oprimidos. Y, en una cruenta rebelión, la familia que gobernaba Mayapán, la de los Cocom, quedó aniquilada y la ciudad fue arrasada en el 1441. 80 años más tarde, otro grupo de extranjeros procedente de otro continente invadió el área maya y comenzó a imponer su dominación sobre el pueblo, poniendo fin a 3 milenios de historia autóctona de los mayas. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.